Un cordial saludo para todos y bienvenidos a nuestra masterclass final de nuestro diplomado de pluralismo y complejismo homeopático. El día de hoy y en esta clase, que es un espacio que teníamos previsto como un espacio adicional para profundizar más en los conceptos del pluralismo y complejismo homeopático, quiero dedicarla de manera especial a mi maestro, mi mentor en la homeopatía y a quien le debo todos los conocimientos que he aprendido en el arte de curar, a nuestro queridísimo doctor Hernando Coral Rosero, quien ha dejado este mundo el día 3 de junio de 2024 y de quien su legado puede seguir viviendo en nuestros corazones. Una de sus premisas, la cual he definido en un aforismo en latín, y es ars legare curare, significa legando el arte de curar. Recordando las palabras de Hahnemann, donde nos dice: la única y más alta misión del médico es la de restablecer la salud de los enfermos, aquello que denominamos curar. Precisamente ese es el legado que nos deja Hernando Coral Rosero, un legado entronizado en el interés fehaciente, en el interés de poder contribuir a la salud de las personas, el poder contribuir a esa mejoría y a la búsqueda de esa curación en las personas que padecen una dolencia, una enfermedad, un proceso agudo, un proceso crónico. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de profundizar en una de las áreas quizás de mayor relevancia a lo largo de la carrera del doctor Hernando Coral Rosero, y es precisamente ese pluralismo, ese complejismo homeopático, el cual recibimos con una visión diferente, una visión renovada, y que deja como legado a la humanidad más de 3.500 fórmulas. Lo habíamos mencionado en nuestra clase pasada, que precisamente el doctor Hernando Coral Rosero había generado un impacto en la medicina homeopática y una contribución que no la hizo o la ha hecho hasta la fecha nadie más, y es engrosar un compendio de fórmulas que se arriesgan y que se atreven a buscar tratar aquellas enfermedades que, en palabras del doctor Coral Rosero, eran aquellas mal llamadas incurables. Es muy importante para nosotros como homeópatas, para nosotros como miembros, para nosotros como discípulos de las enseñanzas del doctor Hernando Coral Rosero, poder recordar su memoria en ese hacer y en esa búsqueda del mejoramiento de la condición y calidad de vida de los pacientes. Con más de 50 años de ejercicio, el doctor Hernando Coral nos deja un legado en el cual hasta un mes y medio previo a su fallecimiento estuvo en su consultorio de la ciudad de Santiago de Cali, dando consulta, contribuyendo, beneficiando a sus pacientes y esperando poder mitigar el dolor y tratar esas enfermedades, aquellas
que incluso se podrían considerar incurables, y él concibió y tuvo los éxitos de poder abordarlas y tratarlas. Enfermedades en pacientes desahuciados, y lograr dar un lenitivo, poder contribuir en el sentido más humano y como la muestra más civilizada de humanidad a mitigar el dolor. Entonces, dedicamos de manera especial esta clase de cierre de nivel a nuestro maestro, recordando cada vez que utilicemos una de sus fórmulas, cada vez que utilicemos una de sus triadas, que Él vive en nuestros corazones y en nuestro recuerdo como una contribución especial a este bello arte de curar. Entrando en materia, podemos empezar bajo la siguiente consideración. Es muy importante tener en cuenta algo. Vamos a recapitular lo que habíamos mencionado en algún momento en relación a lo que es las potencias. Las potencias son muy importantes para poder orientar la finalidad de la acción terapéutica dentro del proceso de tratamiento. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una elección de medicamentos claros, entonces podemos considerar en qué esfera deseamos abordar este tratamiento. Entonces, nuestro primer paso, sea en cualquiera de las modalidades homeopáticas, lo primero que tenemos que hacer es una identificación de la condición clínica. Esta identificación de la condición clínica va a tener varios aspectos. En la homeopatía clásica hay una forma muy particular, pero con el avance y con el progreso en el cual consideramos la homeopatía como parte de un compendio integrativo, pues es necesario también tener en cuenta que hay procesos muy valiosos dentro del avance clínico científico convencional. Entonces, esta identificación de la condición clínica vamos a abordarla desde el proceso, en primer lugar, el proceso diagnóstico, que sería ese proceso de identificación, y ese diagnóstico lo podemos realizar de diferentes maneras. Entonces tenemos una forma simple, inicial, y digo simple porque es cuando el paciente me refiere qué es lo que está sucediendo, porque ya tiene un diagnóstico previo. Entonces, el diagnóstico clínico por referencia del paciente. De igual manera, es de suma importancia poder generar una estructuración casuística en relación al proceso que está padeciendo el paciente. ¿Qué significa eso? La exploración clásica homeopática que se puede llevar a cabo por diferentes medios. Lo primero, la entrevista clínica, y esta entrevista clínica puede contar con un cuestionario del repertorio. En la carpeta donde tenemos nuestros archivos académicos, voy a estar compartiendo con ustedes unos cuestionarios de repertorio. ¿Qué es un cuestionario de repertorio? Es una entrevista clínica regularmente estructurada en diferentes secciones, las cuales permiten una exploración de la condición clínica del paciente, específicamente para identificar dos agentes determinantes del proceso, como lo son los síntomas
y los signos. Es muy importante que tengamos claro que en la homeopatía clásica, más allá de la referencia diagnóstica que nos pueda dar el paciente, su historia clínica, los exámenes clínicos, y que esto es muy importante porque efectivamente nos orienta en el proceso de la elección del medicamento, no podemos pasar por alto la importancia de la sintomatología y de la signología que presenta el paciente. ¿A qué hace referencia el síntoma y a qué hace referencia el signo? El síntoma, como su nombre lo indica, es lo que el paciente siente. El síntoma es lo que el paciente siente. Entonces, en síntomas vamos a encontrar que el paciente dice, me duele, me arde, me pica, siento que se mueve, siento que se estira, siento... Esos son los síntomas y son sumamente importantes para poder determinar cuál es la condición actual del paciente. Pero tenemos otro factor que son los signos. Y los signos son aquellos que no necesariamente el paciente puede referir porque los signos son evidenciados dentro del proceso de abordaje terapéutico. Entonces, en los signos podemos tomar la presión y saber si la presión está alta o baja. Tener un examen de glicemia y saber si la glicemia está alta o baja. Tener signos de enrojecimiento, signos de inflamación, síntomas de retención de signos de retención de líquidos. Entonces vemos el edema, vemos la fractura, vemos el proceso inflamatorio, que la zona se ha enrojecido, se ha colocado más grande, que al tacto se siente caliente. Entonces, esos signos son la identificación de los procesos que nosotros como facultativos vamos a poder ver en el contexto del paciente. Cuando nosotros hacemos todo este proceso, llegamos a un punto que en homeopatía es muy importante y se llama repertorización. Esta repertorización va a tomar en cuenta los síntomas y los signos más relevantes que tiene el paciente, que muchas veces logramos identificarlos a través del cuestionario del repertorio, por eso se llama repertorización, con el fin de generar la identificación de los remedios. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos conocer el valor de los unitarios? Y aquí entra el hecho de algo que hemos mencionado a lo largo de nuestro diplomado, y es que el unitario es el que le da vida de una u otra forma al proceso de construcción tanto de las tríadas pluralistas como de los complejos o fórmulas en el complejismo. Porque si yo desconozco la funcionalidad del medicamento único, pues no voy a poder entender la funcionalidad, la sinergia que puede generarse en la fórmula magistral o en la fórmula oficinal o en el compuesto o en la indicación de la triada. Entonces, cuando hago este proceso de entrevista, de indagación, conozco los síntomas, puedo empezar a repertorizar. Y repertorizar es relacionar los síntomas y los signos con los medicamentos que abarcan dicha condición. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando yo repertorizo, lo que estoy haciendo es acercándome a identificar y generar una similia, una similitud entre aquello que el paciente está experimentando y lo que el medicamento me expresa. Entonces, de este proceso de repertorización, yo voy a obtener que los medicamentos indicados según el tropismo de mi paciente. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengo repertorizados, ya tengo una lista y entonces digo, por ejemplo, es un proceso inflamatorio y en este proceso inflamatorio hay enrojecimiento, pero hay sensación de punzadas, pero hay sensación de calor y en este proceso inflamatorio también hay condición febril y a su misma vez ha sido un evento a repetición. Entonces podría identificar rápidamente, bajo el conocimiento que he adquirido, una triada que me sirva para eso. Entonces podríamos decir apis mellifica, ferrum phosphoricum
y podríamos relacionar belladona tropa. 3 antiinflamatorios, por colocarles esa etiqueta, para esa condición diagnóstica. ¿Cómo obtuve esos remedios? Los obtuve porque conozco los síntomas y los signos del paciente y porque conozco las indicaciones terapéuticas del remedio. Pero resulta de que cuando yo hago un proceso unicista, indago más a profundidad, pues entonces de estos tres voy a elegir uno, aquel que abarque la mayor cantidad de síntomas y aquel que permita generar una consideración muy directa según el tropismo de lo que el paciente está requiriendo. Pero resulta de que es un paciente que viene con un proceso muy crónico. Es un paciente que necesitamos que logre ver resultados. El paciente, por definición, es impaciente. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente siempre. Y es el paciente es impaciente. En el proceso de la unicidad, en el proceso de la individualidad medicamentosa, los procesos terapéuticos son prolongados, son dispendiosos, son en muchos casos vicariantes, remueven los síntomas y los pacientes no son pacientes, no tienen la paciencia para esperar este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque la enfermedad tenemos que entenderla también como una manifestación de sufrimiento. Entonces, ¿qué hago? He llegado a este punto, digo, no voy a realizar un paso que es un paso determinante después de la repertorización en el proceso del unicismo, que es la jerarquización. No voy a jerarquizar, no voy a jerarquizar. ¿En qué hago en la jerarquización? Lo puedo hacer de dos maneras o puedo hacer las dos maneras. Una, ordenar los síntomas y signos en orden de relevancia y por consiguiente eso me va a dar lugar a ordenar los medicamentos más relevantes para la elección. Cuando yo hago esto, pues entonces estoy orientándome hacia el unicismo. No con esto, vuelvo y lo reitero, no estamos diciendo el unicismo no es funcional. Lo es y demasiado. Ya lo vamos a ver porque todo este recuento lo estamos haciendo porque vamos a hablar de las potencias al momento de las fórmulas. Este proceso con unicismo va a tener un efecto significativo en dos casos en particular. Vamos a tener en cuenta, uno, las enfermedades de la esfera mental y dos, vamos a tener en cuenta las afecciones que están relacionadas con procesos demasiado crónicos en donde ya no ha habido respuesta ni de medicamentos convencionales, ni de naturales, ni de homeopáticos. Entonces, tenemos que entrar a ir a una profundidad mayor. Pero volvemos a reiterar, el paciente es impaciente y quiere resultados rápidos. Entonces, allí lo que vamos a hacer es obviar en cierta medida la jerarquización sin dejar de tener en cuenta lo relevante de los síntomas más importantes. ¿Qué significa eso? Que siempre van a haber síntomas que son más importantes que otros porque son más vitales que otros o son de mayor incidencia de molestia que otros. Entonces vamos a tener eso en cuenta, pero no vamos a aplicar esa jerarquización para escoger un remedio, sino que la vamos a utilizar más bien para depurar si la lista de medicamentos es muy larga. ¿Con el fin de qué? De llegar al punto de escoger los remedios. Entonces, la elección de los medicamentos depurados, mayormente indicados según el tropismo. ¿Qué significa tropismo? Tropismo es indicación, según lo que el paciente refiere en lo que respecta a sus síntomas y a sus signos. Entonces vamos a tener eso allí en cuenta. Mencionábamos que teníamos tres remedios según el caso hipotético del cual estábamos hablando, pero resulta de que en este hipotético de estos tres remedios, los tres actuarían muy bien en el caso del paciente que quiero abordar. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese suceso? Bueno, pues lo que puedo hacer
es una fórmula o una triada. Entonces hablábamos de apis melífica, hablábamos de belladona atropa y hablábamos de ferrum fosfórico. 3 antiinflamatorios. Entonces ya no voy a escoger entre los 3, le voy a mandar los 3. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer en forma pluralista, le mando cada uno de estos por separado para tomarse con distancia el uno al otro, o en su defecto los puedo mezclar en un mismo recipiente y tener una fórmula magistral. Pero si hablamos de un proceso inflamatorio, es muy diferente a un proceso de enfermedad crónica, de enfermedad funcional, de enfermedad orgánica y mucho más diferente de una afección de la esfera mental. Entonces allí entra esa importancia de las potencias. Entonces, no solamente se trata de escoger el medicamento, ya vimos de que hay un paso a paso, un proceso, pero también tenemos que escoger las potencias. Si hablamos de que vamos a usar múltiples remedios y hablamos de que vamos a usar, bien sea por separado, muchos a la vez, o mezclados, muchos a la vez, surge un factor muy interesante que hace parte del pluralismo y del complejismo y que a la fecha también esto migró y fue un aporte para el unicismo porque aparecen las multipotencias. ¿Qué son las multipotencias? Las multipotencias son medicamentos homeopáticos, bien sea unitarios o bien sea en fórmulas que tienen muchas potencias del mismo remedio. Tomando como punto de partida nuestro ejemplo, entonces vamos a ver de que hay ciertos grupos de multipotencias. Hablando de las potencias, el proceso pluralista y complejista busca generar un acercamiento más directo a lo que es encontrar una fundamentación que sea un tanto más científica de la homeopatía. Sabemos, lo hemos mencionado, vuelvo y lo reitero, a la fecha la homeopatía no es una ciencia reconocida por la comunidad científica, por el contrario, es un arte que ha sido tenido en cuenta de una manera muy sufrida, si podemos utilizar esa expresión, porque ha sido perseguida precisamente por no contar con ciertas evidencias que se ajusten al paradigma del método científico. Pero esto no quiere decir de que no sea un sistema funcional y que no sea un sistema que tiene resultados. Entonces, en esa necesidad de búsqueda, en esa necesidad de investigación, y puedo afirmarles que no ha faltado la investigación, sí, y a la fecha se sigue avanzando en eso. Recientemente, me refiero al margen de hace unos 8 o 10 años, investigaciones como las del premio Nobel Luc Montagnier, colocaron en evidencia la presencia de nanomoléculas y nanopartículas dentro de los compuestos homeopáticos. Uno de los puntos más focales que tenemos que tener en cuenta en la homeopatía y que se corrobora a través de las nanomoléculas y nanopartículas es que si en algún momento se logra la corroboración del sistema homeopático, esto lo vamos a lograr y lo vamos a alcanzar mediante la aplicación de técnicas físicas a la homeopatía más que químicas. ¿Por qué? Porque la medicina convencional sustenta su cientificidad a través de lo que es la estructuración química y la interacción bioquímica del fármaco en el organismo. Pero la homeopatía no habla de una interacción química, sino que habla de una interacción de tipo físico, en donde induce una acción sobre la energía vital del paciente. Esto es muy importante porque esto nos contextualiza y nos orienta a que las potencias homeopáticas tienen presencia de sustancias que son mayormente bioenergéticas y que por consiguiente esta es la forma mediante la cual se genera ese efecto farmacodinámico en el organismo del paciente consumidor.
Todo eso, ¿por qué? Para decir que las potencias homeopáticas que a la fecha tienen una mayor aceptación son aquellas que van de la primera a la 12CH y de la primera a la 12 decimal. ¿Por qué se habla de la potencia 12 como potencia de tope? Porque la potencia 12 es en la cual la dilución del homeopático no excede el grosor de la molécula del agua. ¿Cuál sería la solución en la cual se diluyen los homeopáticos? Los medicamentos homeopáticos se diluyen en agua o en una mezcla de agua y alcohol, que conocemos bajo el nombre de alcoholatura o solución hidroalcohólica, en fin. Entonces, tomamos como base la potencia 1, la potencia 12 y encontramos las multipotencias. Entonces, hay triadas de las multipotencias. Las más clásicas, una de ellas utilizada en estas dos que les voy a compartir, utilizadas en gran manera y de manera muy significativa por nuestro maestro, el doctor Hernando Corral Rosero. A la primera él le llamaba plus, él la llamó así. En otros contextos no se maneja con ese nombre, pero él siempre la llamó la potencia plus. ¿Cuál era la potencia plus propuesta por el doctor Hernando Corral Rosero? Sexta, novena y 12 CH. Y tenía una potencia a la cual él le llamaba la potencia de las 7, que es la potencia 4, 7 y 10 CH. ¿Por qué estas potencias tienen tanta relevancia y son tan importantes? Porque si nosotros observamos y decimos, hasta la fecha tenemos una limitante de que ya no vamos a hablar de potencia 30, que es muy famosa y que sabemos que es muy funcional. Obviamente lo sabemos, no estamos diciendo que no sea funcional, estamos hablando de la contextualización dentro del marco de referencia de lo más cercano o lo más cientificado posible en términos de homeopatía. Entonces vamos a acogernos a esa potencia de 1 a la 12. Allí vamos a encontrar de que si dividimos en los tres segmentos de mayor relevancia en homeopatía, que es aquellas lesiones, hay unas lesiones de diferente tipo. Hablamos de las lesiones, la lesión del tejido, la lesión sistémica y la lesión mental. Son tres esferas en las cuales se puede generar la enfermedad. Podríamos decir que en las lesiones de tejido encontramos mayormente los procesos de enfermedad aguda, que en la lesión sistémica encontramos los procesos de enfermedad crónica y en la lesión mental encontramos las alteraciones anímicas y aquellas de carácter sensitivo o sensorial. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de este tipo de lesiones, en homeopatía hablamos de lesión de tejido son potencias bajas, lesiones sistémicas son potencias medias y lesiones mentales o procesos de enfermedad crónica con una vinculación muy mental, pues van a ser potencias altas y potencias muy altas. Hablamos de diluciones de 100, de 200, de 500, de 1000, de 10.000, de 50.000, en fin, potencias sumamente altas. Pero como tenemos un marco de referencia cientificado en la potencia 1 a la 12, entonces vamos a decir que las potencias 1, 2, 3 y 4, CH, van a abordar el proceso en el tejido. La potencia 5, 6, 7 y 8 van a abordar la lesión sistémica. Y en la esfera mental vamos a tener la 9, la 10, la 11 y la 12. Y allí encontramos que estas potencias están distribuidas.
Como les mencionaba, el doctor Hernando nos hablaba acerca de la potencia plus, y esta potencia plus es la sexta, la novena y la 2SH. ¿Por qué potencias sexta, novena y 2SH? Porque la gran mayoría de fórmulas, cuando nos acercamos al formulismo del doctor Coral, encontramos de que tienen que ver con la enfermedad crónica. Entonces nos coloca en paralelo la enfermedad crónica y nos coloca en paralelo la relación que tiene la enfermedad crónica con la alteración mental, emocional, sensorial. Recordemos que la homeopatía comparte preceptos bioenergéticos muy cercanos con la terapéutica de la acupuntura. Y en acupuntura se nos dice guardar siempre una aguja para el psiquismo. Esto es muy importante porque se sobreentiende de que, así como lo menciona el doctor Edward Bach en relación a su sistema de terapia floral, y es toda enfermedad de tipo crónico, no vinculada a procesos infectocontagiosos o accidentales, tiene un trasfondo de carácter emocional, anímico, sensorial, psicológico, mental, ¿sí? Entonces encontramos esta plus, que era una fórmula, una tríada de potencias muy utilizada en sus fórmulas. De igual manera, vamos a encontrar que en algunos momentos el la plus la presenta de la siguiente manera: tercera, sexta y novena CH. ¿Qué significa esto? Potencia plus que abarca lo tisular, lo sistémico y lo mental. Pero encontramos también la potencia de la 7, que es 4, 7 y 10CH, que tiene una gran similitud con la anterior porque abarca potencias que pueden actuar en todas las esferas de manifestación mórbida. Hay un concepto que es de suma importancia y que próximamente estaremos abordándolo en un diplomado que vamos a tener de homotoxicología, y son los procesos matriarcales a nivel de la célula. En homotoxicología se sobreentiende que el proceso que se da en la célula es un acúmulo de toxinas. Estas toxinas pueden ser internas o externas, endotoxinas y exotoxinas, toxinas generadas por los residuos de los procesos biológicos en el organismo y toxinas obtenidas del exterior mediante lo que comemos, lo que respiramos y lo que nos influencia. Entonces hay toxinas internas y toxinas externas que empiezan por atacar procesos a nivel celular, a nivel del tejido, que luego se hacen crónicos y tienen manifestaciones sistémicas, y que luego esa misma enfermedad tiene incidencias en el proceso anímico. También puede darse de manera indistinta, no necesariamente en ese orden, pero que van a tender a la cronicidad y al abordar de estas tres esferas en cualquiera de los casos. De allí la importancia de estas potencias que logren abarcar diferentes tipos de esferas. No significa con eso que ustedes no van a poder elaborar una fórmula en la cual utilicen una sola potencia. Sí lo pueden hacer, dependiendo si la lesión es más tisular, más sistémica o más mental. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que si vamos a suministrar un mismo medicamento, podemos hacerlo siempre a través de estas multipotencias y vamos a obtener resultados significativos, mayormente funcionales, mayormente rápidos, que es un factor muy relevante y muy importante dentro del complejismo y el pluralismo homeopático, ya que, como lo habíamos mencionado en palabras del doctor Reckewert, nos habla de que, por ejemplo, esta homeopatía de segunda generación, donde las fórmulas y los complejos y las triadas tienen mucho valor, es una medicina que busca articular ese factor inocuo, esa delicadeza, esa sutileza del medicamento homeopático con efectos tan rápidos, tan efectivos y tan significativos como los de los compuestos convencionales. Habiendo hablado de las potencias que regularmente solemos utilizar, pues también vamos a hablar acerca de las dosis.
Cuando hablamos de las dosis, tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, en el unicismo, las dosis son pequeñas, espaciadas, esa es la característica. Por ejemplo, y regularmente potencias altas. En el pluralismo, que hablamos de que tiene una incidencia mucho mayor en procesos agudos, vamos a encontrar dosis medias, muy frecuentes, y en potencias múltiples, o en su defecto o en especial, si es un proceso agudo, entonces vamos a hablar de potencias bajas y potencias medias. En el caso del pluralismo, en el caso del complejismo, vamos a decir que las dosis van a ser dosis medias o dosis altas, van a tener una frecuencia periódica y de igual manera vamos a encontrar potencias múltiples. Ejemplos. En el pluralismo solemos utilizar, por ejemplo, a la plus. Entonces vamos a tomar un margen de 10 gotas, o pueden ser en su defecto 10 glóbulos, o puede ser en su defecto 2 comprimidos. Y esto puede ser manejado en una frecuencia, si es aguda, cada 15 minutos, cada 30 minutos, cada hora, cada 3 horas, por margen de 3 a 7 días. Y las potencias van a ser multipotencias. En el caso del complejismo, se puede también tener la consideración de tomar un margen de 10, 15 o 30 gotas. Eso depende del caso. Si son glóbulos, vamos a poder hablar de 10 o 20 glóbulos. Y si son comprimidos, podemos hablar de 2 a 3 comprimidos cada 6 horas, cada 8 horas, por margen de un mes. Hasta 3 meses. El doctor Hernando Corral Rosero siempre recomendaba 3 meses de tratamiento. Y es algo muy usual en la práctica de la homeopatía. ¿Por qué 3 meses de tratamiento? Porque estamos hablando de 90 días en los cuales se va a poder ver un resultado. Siempre escuchábamos decir al paciente esto, era algo muy radical. Y es, en 3 meses nos damos cuenta si cura o no cura. Es un tiempo prudente, entendiendo las leyes de Hering. Mes de tratamiento por año de afección. Ah, pero es que la afección no la tiene hace un año. Tómelo 3 meses, porque en 3 meses los síntomas habrán desaparecido, su sistema inmunológico se habrá fortalecido y su organismo se habrá dispuesto para no volver a enfermar. Si es un caso crónico, vamos a tener en cuenta siempre que van a aparecer mejorías en los primeros 3 meses. A veces no curaciones. A veces se va a necesitar más tiempo, teniendo en cuenta las leyes de Hering. A veces necesitamos 6 meses, a veces necesitamos un año, a veces necesitamos 2 años. Pero siempre va a ser muy importante que vayamos haciendo cambios. Así sean triadas, así sean un pluralismo, así sea unicismo. Siempre es muy importante hacer cambios en el medicamento, que el organismo no se acostumbre siempre a los mismos remedios. Y también es muy importante tener en consideración
aparte de estar cambiando las potencias, cambiar algunos remedios. No siempre el mismo remedio, no siempre las mismas potencias. Vamos a recordar, todo es veneno, depende la dosis. No importa que sea homeopatía. El hecho de que sea inocuo y natural no significa que puede generar inducciones en el organismo que no van a generar un daño, pero sí pueden generar remociones, vicariaciones y los pacientes son impacientes para este tipo de cosas. Ahora bien, habiendo hablado de elección, habiendo hablado de dosis, habiendo hablado de potencias, de frecuencia, vamos a hablar acerca de estructura de las fórmulas. ¿Cómo hacemos una fórmula homeopática? Bueno, existen las fórmulas oficinales, donde una fórmula oficinal es una fórmula estándar que podríamos entender como una alopatización de la homeopatía para generar una facilidad en torno a la indicación de la misma. ¿Qué significa eso? Fórmulas oficinales, encontramos de que son aquellas que ya están establecidas y son toderas. Fórmula para gripa, pues si tiene gripa, esa es la fórmula. Fórmula resfriado, fórmula tos, fórmula asma, fórmula colon irritable, ya están estandarizadas. Tienen los remedios de esa indicación. Pero también encontramos fórmulas magistrales, y esas fórmulas magistrales son aquellas que son indicadas de manera individual a un paciente. Es decir, que ha pasado por el proceso de jerarquización, por el proceso de mmm, repertorización, de evaluación, y usted escogió los remedios puntuales para el caso de su paciente. Y usted le va a hacer una fórmula. ¿Listo? Entonces, esas fórmulas magistrales son para alguien específico, no son estándar, son individualizadas. Ahora bien, ya tenemos estos tipos de fórmulas. ¿Cómo voy a estructurar yo una fórmula? Hay ciertas recomendaciones. Hay casos en los cuales hay fórmulas que tienen más remedios, hay fórmulas en las cuales siempre hay menos remedios, pero hay una recomendación que suele dar buen resultado y es no mezclar más de 7 medicamentos. Habrá casos donde encontremos fórmulas de más, pero hay razones para hacerlo, como que se está generando una sinergia muy especial. Les coloco un ejemplo del repertorio del doctor Coral, la fórmula 12 apóstoles. Fue una fórmula que él elaboró hace más de 30 años, 35 años, y en esta fórmula encontramos que si son 12 apóstoles, pues son 12 remedios. ¿Para qué es esa fórmula? Para el tratamiento de la diabetes. Entonces, son las plantas y los 12 eh, compuestos más importantes que encontramos en homeopatía para tratar la diabetes. Entonces, esa fórmula tiene esa indicación y son más de 7, pero la recomendación es no excedernos de 7. Tener en cuenta los antídotos. ¿Cuáles son los antídotos? La homeopatía tiene múltiples antídotos, pero tiene 3 en particular que son sumamente importantes. Antídoto de la homeopatía: Thuja occidentalis, Coffea cruda y Glonoinum. Glonoinum. Estos 3 medicamentos suelen ser antídotos del resto de medicamentos homeopáticos. Si nosotros observamos en las materias médicas, especialmente la de León Vanier, nos hace referencia en la parte final medicamentos que están relacionados o medicamentos que son complementarios
de determinado medicamento en determinado síntoma. A veces está esa especificidad. En la parte de atrás de la materia médica de León Vanier vamos a encontrar unos gráficos en donde encontramos la fuerza medicamentosa y la capacidad de flujo de acción de la terapéutica de cada medicamento homeopático en relación a otro. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para cuando vamos a elaborar las fórmulas, ya que de una u otra manera es importante saber que no podemos mezclar medicamentos que sean antídotos. Otra cosa que debemos tener en cuenta, no mezclar metales con ácidos. Cuando en la realidad del compuesto en su estado puro se coloca un metal con un ácido, se expone al metal, al ácido, el ácido va a generar algo que es óxido o corrosión. Entonces, vamos a evitar la corrosión del principio activo. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta o podemos tener en cuenta? Y que es algo que el doctor Hernando Coral siempre lo tenía muy presente y lo explicaba de una manera muy simple, muy sencilla. El medicamento homeopático tiene indicaciones específicas en zonas específicas del cuerpo y en funciones específicas del cuerpo, en síntomas específicos del cuerpo y demás. Pero no es lo mismo yo indicarte a ti y decirte, mira, hazme un favor, ve al centro y me compras esto. Simplemente así. Ve al centro comercial y me compras esto. Y se te entrega un encargo. A decirte, ve al centro comercial, entra en este local, de esta dirección, y haz esto. Y a esto se refería el doctor Oral cuando en las fórmulas magistrales generaba la inclusión de lo siguiente: no sodes y sarcodes. Que uno, dos o tres de los medicamentos utilizados dentro de la fórmula sean nosodes o sean sarcodes. ¿Para qué? Para que el medicamento vaya y actúe de una manera directa, de una manera puntual y específica en una condición específica. No es lo mismo dar un digitalis y un cactus a dar un digitalis y un cactus con un órgano preparado de corazón, con un órgano preparado de arteria, con un órgano preparado de vena. No es lo mismo dar un zinc, un metálico, un selenio y un titanio solos, que van a generar una acción generalizada, a darlos mezclados, por ejemplo, con un cerebrum o con un nervio total, para que vaya a estructuras específicas y genere acciones específicas en orientación a la activación. Por ejemplo, cuando hablamos de tratamientos de diabetes, suele utilizarse mucho el pancreatinum como hormona del páncreas, pero a la misma vez se suele manejar el órgano preparado de páncreas, el páncreas suizo, y también el páncreas porcus, que es el páncreas de puerco. Entonces, no es lo mismo manejar medicamentos que sí tienen un tropismo y que sí van a tener una indicación de manera sola, a aquellos que ya están mezclados con un órgano preparado y que van a ir a generar una función mayormente puntual, mayormente específica. Recomendación cuando hacemos las fórmulas: registrarlas, llevar un registro del medicamento con nombre completo, potencia e indicación. ¿Qué significa esto? Sí, llegó un paciente y usted le elaboró una fórmula magistral porque ya hizo todo el proceso. Pero ¿por qué no, aparte, registrar esa fórmula, tener un escrito, un registro, una bitácora, para en futuras ocasiones, si la llegan a necesitar, tengan esa referencia y de igual manera ustedes logren experimentar en la práctica aquellas ventajas y también experimentar las desventajas? Y cuando me refiero a desventajas es cuando el remedio no funcionó
en relación a una indicación. No todos los pacientes se van a mejorar a la primera. Por eso es importante también aprender del error y saber de que las fórmulas ustedes las pueden mejorar, potencializar, potenciar y utilizarlas con una certeza mayor dentro de su práctica. El doctor Hernando nos deja más de 3.500 fórmulas y todas son muy buenas. Algunas no lograron aplicarse de manera experimental porque fueron para enfermedades demasiado escasas. Algunas sí, en particular de las enfermedades escasas, se lograron aplicar, otras no. Pero todas las que están dentro de su compendio son fórmulas funcionales. Fórmulas con una indicación y un tropismo muy importante. Tengo en mi mente y de manera directa conocimiento de fórmulas propuestas por el doctor Hernando Coral que son únicas y con un efecto significativo. Les menciono dos inicialmente, fórmula creatinina y fórmula diálisis. Son dos fórmulas que pacientes que las llegaron a tomar y que las han tomado y han logrado tener una mejoría en su condición y calidad de vida asegurada. De igual manera, tenemos el testimonio de que en vida el doctor Hernando Coral Rosero logró curar su diabetes, de la cual estuvo afectado por mucho tiempo, pero logró curarse de diabetes. Logró curarse a sí mismo de un bloqueo cardíaco, logró curarse a sí mismo de un hígado graso. Tenemos el testimonio de pacientes curados de enfermedades muy complejas. ¿Logró curarlos a todos? No, ningún médico lo logra. Pero sí podemos hablar de una altísima tasa de efectividad en su práctica profesional. Una tasa tan alta que le llevó a recibir condecoraciones internacionales en excelencia en las prácticas médicas, otorgado por estamentos multinacionales como el IOSIM, reconocimientos de agremiaciones médicas en el extranjero, que constataron que su práctica siempre fue impecable y que siempre fue orientada a eso que todos los que estamos aquí reunidos tomando este espacio tenemos en el sentir, y es poder contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y poder ayudar en ese proceso de curar, en ese proceso de mejorar la condición de vida. Entonces, habiendo hablado del proceso de indicación, del proceso de dosis, del proceso de periodicidad, del proceso de elección, del proceso de potencias, del proceso de estructuración de fórmulas. Mi invitación en el día de hoy, en este día donde cerramos nuestro diplomado, pero quedamos con la satisfacción de haber podido aprender muchas cosas nuevas. Mi invitación es a instarlos a todos y cada uno de ustedes que se permitan la práctica del pluralismo y del complejismo si ya están en una práctica unicista, o en su defecto si están formándose en cualquiera de las áreas o de las modalidades de homeopatía. Mi recomendación es: dense la oportunidad de una práctica integradora en donde las tres formas de homeopatía estén presentes, en donde puedan articularlo con las medicinas naturales, en donde puedan generar complementación de los tratamientos que el paciente ya trae, de sus medicinas convencionales, donde si usted es médico general y también está facultado para prescribir alopatía, pueda complementar sus tratamientos con esta práctica. ¿Cómo van ustedes a afianzar este conocimiento? Solo hay dos formas de afianzarlo. La primera, estudiando la materia médica y estudiando las materias y repertorios de formulismo. No hay otra forma de aprenderlo a profundidad.
pero ese aprendizaje es necesario que sea llevado a una práctica y no hay otra forma de hacerlo más que haciéndolo, más que propiciando ese espacio en donde lo que usted busca es de una manera concienzuda ayudar a mejorar la condición y calidad de vida. ¿Cometeremos errores en la práctica? Sí, normal, pero esos errores nos llevarán a saber cómo mejorar nuestra aplicación, nuestra práctica, nuestro desenvolvimiento. Es para mí un gran honor haber podido compartir con todos y cada uno de ustedes, tanto de manera sincrónica, estos espacios, así como de manera asincrónica. Es posible que algunos de los que tomen esta formación lo hagan dentro de un tiempo mm, mm, posterior, que lo hagan en unos cuantos meses, o quizás incluso en unos cuantos años, pero cerrando el día de hoy nuestro diplomado, mi invitación es a darse la oportunidad de una práctica consciente, de una práctica orientada a lo que la persona necesita, mejorar su condición y calidad de vida. Es necesario que podamos tener siempre presente esa humanidad, ese sentir de ayudar al otro, ese sentir de entender que esto que hacemos lo hacemos para ayudar y contribuir en la vida de las otras personas. A veces es simplemente un remedio, una fórmula, una triada, y lo vemos como algo pequeño, como algo humilde, incluso a los ojos de muchos, algo sin valor. Pero déjenme decirles que a la fecha, habiendo pasado tantos años de la fundación del sistema homeopático, de su descubrimiento, de su aplicación, de su desarrollo, y todavía poder encontrar personas que tienen resultados, que tienen mejorías, y aparte de eso, terapeutas, como todos los que estamos reunidos el día de hoy, que tienen el fervor de poder aplicar estos conocimientos en su práctica diaria, es algo maravilloso, es algo hermoso. Quiero que el día de hoy para ustedes sea una reflexión que los llene de orgullo de saber y conocer de la homeopatía, liberándose del peso de que la homeopatía sea considerada como algo no científico y recibiendo ese legado, legare ars curare, ese legado del arte de curar, recordando mi intervención para con ustedes y recordando a través de esto que puedo hoy compartirlo como la extensión del ser humano que vivió por la homeopatía, como lo fue mi maestro, el doctor Hernando Coral Rosero, quien acaba hace pocas horas de dejar este mundo, pero aunque no está en cuerpo físico con nosotros, sus conocimientos viven en nosotros, viven en sus libros. Nos ha dejado un canal de YouTube lleno de videos en donde vamos a poderlo seguir viendo por décadas y recibiendo todavía su conocimiento como si estuviera acá. Una de las cosas hermosas de la tecnología es precisamente eso, la inmortalización de esos conocimientos que podemos recibir. Les auguro a todos y cada uno de ustedes las más grandes y exitosas acciones
por medio de la práctica de la homeopatía. Y espero que logren ayudar a muchísimas personas, tanto desde la terapéutica homeopática como desde las terapéuticas que ustedes manejen. Les extiendo y los insto a que no se queden con una sola terapéutica y que no dejen de estudiar la homeopatía, porque cada día vamos a saber más, vamos a aprender más, vamos a conocer más. Mi maestro hasta los últimos meses seguía trabajando en su último libro y seguía leyendo, seguía investigando, seguía documentándose. Y eso es un llamado porque ya tenía 77 años y a veces nosotros consideramos de que porque conocemos unos cuantos remedios, unas cuantas fórmulas, ya lo sabemos todo y no es así. Siempre va a haber algo nuevo que aprender. Y yo los insto a todos y cada uno de ustedes a que puedan aprender cada día más y que puedan ayudar a muchas personas y que lo hagan con todo el amor, con toda la humanidad, porque precisamente eso es lo que necesitamos. Más personas buenas, sencillas, humildes, que quieran contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Les agradezco la participación en este diplomado y les envío un muy fuerte abrazo, dejando a disposición de cada uno de ustedes mi persona para dudas, inquietudes, en todo lo que yo les pueda colaborar y servir, estoy a su disposición. Así ya hayamos terminado ciclo de clases.